Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de este debate de la Fundación Canarias del siglo XXI, este campus de verano. Esta mesa se titula Canarias tras la COVID y contamos con unos ponentes de referencia que no necesitan mucha presentación, pero porque son de sobra conocidos. Pero voy a hacer un breve repaso con quien nos acompaña. Nos acompaña, el primer ponente será Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias. El siguiente en intervenir será Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. El siguiente en presentar será Pedro Alfonso Martín, secretario general de la COE Tenerife. Y finalmente, Inocencio González Tosco, secretario general de Comisiones Obreras de Canarias. Como podrán ver, tenemos aquí una presencia bastante potente del ámbito empresarial y del ámbito sindical y que pretendemos que nos den una visión lo más cercana posible de cómo ven ellos desde sus respectivos sectores a Canarias tras esta COVID que nos ha tocado vivir. El debate va a consistir en una breve presentación de cada uno de ellos en el orden que acabo de decir y posteriormente se abrirá el turno de debate en el que los ponentes se podrán interrumpir y aportar cosas entre ellos. Esto tendrá una duración aproximada de unos 35 o 40 minutos y posteriormente les haremos llegar preguntas tanto de la sala como las que se nos estén siguiendo en las redes, tanto en YouTube como en Facebook como en otras plataformas. Podrán hacernos llegar preguntas para, en ese turno final de preguntas, poder preguntarles a uno, a todos o a varios, ¿no? Es importante tener en cuenta, sin hacer un repaso muy tedioso sobre la situación actual, hemos sufrido una crisis pandémica que ha traído muchísimas crisis, entre ellas la económica. En esta crisis económica hay que destacar que Canarias, según todos los datos y estadísticas que llegan a nuestras manos, siempre tiene una tasa media que duplica o triplica o cuadruplica la situación media estatal, ¿no? Tenemos una tasa del PIB que cae 2 veces más que en la media de la península, tenemos una tasa de paro que es triplemente a la media peninsular, tenemos unos ERTEs que son 4 veces más superiores a la media del Estado y en esta situación, en este caldo de cultivo, nos encantaría saber qué opinan nuestros ponentes de hoy sobre qué herramientas tiene Canarias para afrontar esta situación que estamos viviendo y cómo podemos salir más fortalecidos de ellas. El anterior ponente, don Salvador Miranda, nos dejaba unas reflexiones muy importantes sobre el REF, que es una de las grandes herramientas que tiene Canarias para poder afrontar esta crisis y salir de ella. Y nos hablaba mucho de la inseguridad jurídica histórica y que en la actualidad está más en los medios que nunca porque, entre otras cosas, es una de nuestras herramientas básicas para afrontar esta situación endémica que tienen nuestras islas, entre otras cosas por su historia y su ultraperificidad. Pues sin más dilación, doy la palabra a Agustín Manrique. Gracias, María. Bueno, yo creo que lo que procede, en primer lugar, es agradecer a la Fundación Canarias Siglo XXI la organización de un campus de verano 2021. Nada más importante en estos momentos que debatir, lejos de las ideologías, pensando en el bien común, en el futuro de nuestra tierra, sobre los distintos puntos de vista y lo que proponemos a lo que nos estamos encontrando en estos momentos. Así que, sobre todo, agradecimiento por poder estar aquí hoy representada a la Confederación Canaria de Empresarios, pues debatiendo con ustedes, con las personas que nos están siguiendo desde las redes, que me consta que son muchas, y sobre todo con los que estamos en esta mesa, que afortunadamente nos vemos y hablamos mucho. María lo decía, nos encontramos una Canarias en la que el PIB no solo ha duplicado la tasa nacional en caída, sino que además ha sido superior, claramente superior a la caída de PIB que tuvimos en la anterior crisis económica, que duró 5 años, y esto ha sido en escaso año y medio. La pérdida de empleo en Canarias es verdad que ha triplicado la tasa nacional, es verdad que la tasa de paro supera en casi 10 puntos en estos momentos la media nacional y que el número de asalariados
cae 5 veces más en Canarias que en el conjunto nacional. La contratación laboral también en Canarias supera en 14 puntos la caída a la media nacional. La actividad en los servicios se ha contraído el doble en Canarias que en el conjunto nacional. Y el porcentaje de trabajadores en ERTE, como tú también recordabas, María, es 4 veces superior en Canarias que en el conjunto nacional. Pero todos esos son datos que han llegado por circunstancias, ¿no? Además por circunstancias sobrevenidas a una economía como la canaria con sus peculiaridades y características. No es que seamos más torpes que en el resto de España, no es que lo hayamos hecho peor para tener estos resultados económicos de una crisis sanitaria que nos ha golpeado con especial dureza, y iremos analizando por qué entre todos, ¿no? Lo único que se deduce de estos datos es que Canarias necesita una atención diferenciada, que necesita que en estos momentos se compense de forma extraordinaria y diferente a Canarias que al resto del Estado, y también necesita pues que se singularicen esas compensaciones, como también lo necesitan otras comunidades autónomas para otros asuntos concretos, ¿no? Pero esta es nuestra realidad y sobre la que nosotros pues debemos hablar, ¿no? Yo, francamente, María, y la mesa es Canarias tras la COVID, creo que nos encontraremos después de la COVID, en el momento que ya estamos prácticamente, porque yo creo que prácticamente podemos decir que la COVID ha pasado, porque la COVID yo la defino como un momento de enorme incertidumbre, y afortunadamente esa que ha sido la peor característica de estos 18 meses se ha perdido. Ya sabemos lo que hay que hacer y cómo van a evolucionar las cosas, creo que con bastante certidumbre, no total, por supuesto. Y nos vamos a encontrar después de esta pandemia, nos vamos a encontrar nada más y nada menos que la Canarias pre-COVID, con los mismos retos, con un reto añadido, es verdad, que es recuperar el camino que hemos perdido por el duro impacto que la COVID ha tenido en nuestra economía, pero nos vamos a encontrar lo que teníamos, que no es un panorama tampoco muy satisfactorio. Se nos han olvidado todas esas carencias estructurales que todos queríamos cambiar antes de que llegase la pandemia. Pero hoy que estamos en este entorno de mirar al futuro, y creo que lo debemos mirar con optimismo, yo creo que yo por lo menos me voy a centrar en las fortalezas de nuestra sociedad y de nuestra economía, porque después de un durísimo año y medio de pandemia, creo que hemos tenido tiempo más que suficiente para analizar y reconocer en detalle todas nuestras debilidades. Por eso a mí me gustaría, en esta breve intervención, para que luego podamos tener un debate más animado y probablemente más útil que intervenciones individuales, a mí me gustaría poner en primer lugar sobre la mesa la solidaridad y responsabilidad de nuestra sociedad, lo que ha demostrado desde el primer momento en que llegó la pandemia, en que llegó aquel estado de alarma que a todos nos impactó muchísimo. Yo no me cansaré de recordar las innumerables llamadas que recibí en aquellos momentos de empresarios cuando se decretó el estado de alarma y que se abrió una etapa de tremenda incertidumbre, como decía antes, para ponerse a disposición de las autoridades públicas y proteger a sus trabajadores. Eso fue no la inmensa mayoría, fue el 100% de las llamadas que recibí, y fue cuando de verdad sentí la utilidad y el honor de representar a empresarios. Nadie llamó para preguntar, oye, ¿y qué voy a hacer yo mañana con mi negocio? No, todos llamaban en esos momentos para ver cómo se ponían a disposición o cómo incluso avanzaban medidas que llegaban más tarde para proteger a sus trabajadores con cierres voluntarios, etcétera. Solo después que pasaron esos primeros meses se empezó a estabilizar la situación, ya todos sabíamos más o menos lo que nos venía por delante, y los empresarios, por supuesto, empezaron a solicitar compensaciones para sus empresas, especialmente para aquellas que tenían un futuro más comprometido, algo que la sociedad ha apoyado de forma clara, y especialmente también las organizaciones sindicales, en beneficio y salvaguarda del empleo que generaba ese tejido productivo que se ponía en riesgo, ¿no? Y lo mismo ocurría también en nuestro entorno canario con todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias. Se dejó de hacer oposición de un día para otro, se abandonó la política con minúsculas y se tendió la mano a los grupos de gobierno para buscar la mejor hoja de ruta conjunta para la recuperación económica y social de Canarias. En eso nos comprometimos todos y afortunadamente conseguimos el objetivo que todos nos planteamos, que ahora toca ejecutarlo, pero ahí están las bases. Y ya todo esto, de lo que estamos hablando, yo creo que forma parte del pasado, de un pasado al que nosotros desde luego miramos con la satisfacción del deber cumplido
y con la ilusión de haber puesto los mejores cimientos para la recuperación que tenemos por delante o que debemos gestionar por delante. Ahora toca seguir haciendo política del siglo XXI para que Canarias recupere el camino perdido y alcance la convergencia que todos deseamos con la media española, convirtiéndose en una región europea estable y próspera, que es para lo que todos trabajamos, ¿no? Y ahí aparece nuestro REF, vigente, como decía y nos recordaba Salvador, desde 1507. Y la verdad que el haber abierto estas jornadas, estas ponencias, con esa brillante intervención de Salvador Miranda, pues ha sido y será, yo creo, que un referente a lo largo de todas las jornadas, ¿no? La transferencia de conocimiento del REF, como nos recordaba Salvador, es algo fundamental en lo que todos nos debemos comprometer. Él decía que el Círculo de Empresarios lo hacía desde hace años, de forma discreta, creando esa cátedra del REF que preside Salvador y que ha generado muchísima bibliografía y estudios para fundamentar los argumentos que todos debemos manejar. Ahí ha estado el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera. Ahí se suma Fundación Canarias Siglo XXI, y yo creo que desde el mundo político nos deberíamos comprometer con un comisionado del REF, ¿no? Creo que, desde luego, si hay algo que se justifica en Canarias, es que exista un comisionado del REF que se dedique a divulgar, a difundir, a defender, a crear, a modificar, a adaptar nuestro régimen económico y fiscal, nuestros fueros, al momento que estemos viviendo en cada momento, para que saquemos lo mejor de esa herramienta que nos compensa y que permite que Canarias sea una región no subvencionada, que sea una región que depende de nosotros mismos, que es en definitiva lo que todos nosotros estamos buscando. Nuestro régimen económico y fiscal en las últimas décadas ha conseguido que tengamos empresas de mayor tamaño y solvencia. Yo creo que eso nadie lo duda. Ha permitido que además ese crecimiento del tejido empresarial nos permita internacionalizarnos y digitalizarnos. No a todos, está claro, pero ha conseguido que haya un pelotón de cabeza que va generando camino, que va generando ilusión y que probablemente vaya contagiando esa forma de trabajar que debe ir alcanzando al resto de tejido productivo, que poco a poco va entrando en esas posibilidades, ¿no? Esto también nos ha llevado a una mejor gobernanza, a un mayor compromiso y mejor con la sociedad, que ha permitido que las empresas canarias lideren reivindicaciones tan importantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la igualdad, marcando en muchas ocasiones el camino a las administraciones públicas. Nuestro REF también ha facilitado que un territorio alejado y fragmentado, como todos conocemos, haya alcanzado en el pasado y lo mantenga en el presente, esperemos que seamos capaces después de la pandemia, el liderazgo mundial en turismo de sol y playa, que ocupemos una excelente posición mundial en actividades portuarias y reparaciones navales, que tengamos una sanidad homologable a las mejores del mundo, sin duda la mejor de cualquier destino turístico de sol y playa del mundo, y que veamos con optimismo cómo nuestra economía apuesta por la digitalización y la tecnología, por la industria cinematográfica, por las energías renovables y por todos aquellos nichos de negocio que van creciendo, que lo único que necesitan es tener un camino por delante en el que el sector privado, desde luego, tiene puesto el foco. Necesitamos, y insistía también bastante Salvador Miranda en esto, un marco estable, necesitamos seguridad jurídica y necesitamos algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo, algo que todos compartimos, pero que no hemos sido capaces de sacar adelante, y es que los procedimientos administrativos se agilicen y simplifiquen. En definitiva, yo diría que necesitamos que las administraciones públicas en general adopten un papel favorable a la actividad económica. Necesitamos, para terminar ya, una Canarias que opte por gestionar el crecimiento, como supo hacer ya en décadas pasadas, y para ello necesitamos a los mejores en el puesto de mando, porque gestionar el crecimiento, no tengamos ninguna duda, es mucho más complejo que poner trabas a la economía. Y hasta aquí llego yo en el arranque para después en el debate complementar lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias. Y ahora damos paso a la perspectiva sindical con Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. Adelante, Manuel. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la invitación a este espacio de reflexión.
para una Canarias tras la COVID. Yo espero que la Canaria tras la COVID no sea la Canaria pre-COVID. Canarias debe modificar pues su economía o el concepto de su economía a partir de este momento. ¿Por qué? Porque la economía canaria sabemos todo que cuando funciona bien, cuando el turismo funciona bien, es muy potente, pero somos increíblemente dependientes del exterior. Hoy, de hecho, nos hemos levantado con una buena noticia. Reino Unido, pues, abre sus puertas, o las puertas de sus ciudadanos al resto del mundo, especialmente a los dos archipiélagos de este país, Canarias y Baleares, y pues posiblemente en breve pues tengamos un montón de reservas para nuestra hostelería, una hostelería que sabemos que es la locomotora económica de Canarias, pero que si no cambiamos el chip de nuestras intenciones y el chip de nuestras intenciones económicas, lógicamente, pues volveremos a ser frágiles como lo hemos sido hasta ahora. Creo que las ayudas europeas pues deben ayudarnos a invertir y a invertir en futuro. Nosotros no podemos dejar de utilizar con inteligencia este tipo de ayudas y que nos ayude, valga la redundancia, a crear una diversificación económica tan necesaria. Es una diversificación económica que en ningún momento tiene por qué pasar por la desaparición de nuestro motor económico, que es el turismo, pero sí, de alguna manera, reforzarlo, darle más calidad y diversificarlo. Tenemos aquí en Canarias, pues, posibilidades de políticas diferentes en cuanto a la energía, en cuanto a un turismo también más sostenible, con la utilización de nuestros mares, de nuestros espacios naturales. Y yo creo que ese debe ser el futuro de nuestra economía, pasando también por pelear un poco más por lo que en un momento de crisis de la posguerra pues fue casi el sustento, que era la agricultura y la ganadería en aquel momento de subsistencia, pero que ahora puede ser lógicamente más productivo si utilizamos pues las tecnologías a nuestro alcance. Hablamos, y felicito al señor Salvador Miranda por su exposición sobre el régimen económico y fiscal. Lógicamente partía de conceptos históricos y conceptos económicos, y hay que decir que el régimen económico y fiscal viene a ser un poco como el índice corrector que le permite a los canarios pues, ser ciudadanos europeos, por lo menos en igualdad de condiciones. Esta igualdad de condiciones creemos que debe partir desde el trabajo en Canarias. Canarias no puede depender siempre de ese índice corrector. Ese índice corrector tenemos también que, bien como decía Agustín Manrique, pues generando riqueza en nuestra propia tierra. La Canaria post-COVID debe ser totalmente diferente en este sentido. Diferente en las expectativas, en luchar contra esa fragilidad económica que tenemos. La realidad canaria, no quiero repetirla, pero ya Salvador Manrique creo que la definió muy bien en cuanto a la dependencia de las ayudas, digamos, externas, en el sentido de mantener pues empleos a través de ERTE, que si bien todos agradecemos, pero vemos que una sociedad no puede vivir de esa incertidumbre que es la negociación de cada una de las prórrogas de los ERTE, y además de las condiciones que hay que negociar, lógicamente, tras esta... cuando acaba el ERTE. Por tanto, esperemos que esta jornada
sirvan de debate y sirvan de debate sobre todo para posicionarnos en nuevas ideas desde el punto de vista económico para Canarias. De momento, pues esperando después, pues ese debate y esas reflexiones por parte de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel Navarro. Ahora vamos a volver a escuchar esa perspectiva empresarial de la mano de Pedro Alfonso Martín, secretario general de COE Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Fundación por su invitación y a todos los cuadros de la citada Fundación, encabezada por Fernando, que desde el primer momento contó con nosotros, contó con la Confederación de Empresarios de Tenerife y por supuesto, aquí estamos porque yo creo que hablar, pensar y acercar la realidad jurídica, la realidad económica, la realidad... ¿No funciona? Bien. Gracias. Como le decía, acercar la realidad jurídica y la realidad política a la realidad económica del empleo es el único factor de éxito que podemos garantizar. Cuando hablamos de diseñar el futuro, tenemos que partir de donde estamos, ¿no? Ya no podemos hablar de una Canarias con 15 millones de turistas, con un PIB de 45.000 millones de euros. Tenemos que hablar de que hemos perdido 10.000 millones de euros en el camino, que tenemos que volver a recuperar todo ese dinero, que no va a ser fácil, que el Estado, lo que nos ha ofrecido y lo que hemos recibido no tiene nada que ver. De los 5.000 millones de euros que ofrecieron entre ERTE, ICOs y ayudas directas, pues solamente han llegado 2.000 millones de ERTE. Los créditos ICOs son otros 2.000 millones que tendremos que devolver porque no son ayudas, son préstamos que hay que sacar luego de los rendimientos de las aportaciones futuras para poder pagar, y de los 1.000 millones de euros que nos han ofrecido para salir, los célebres 1.144 millones de euros todavía están en una gaveta pendientes de repartir, por lo cual hasta que no llega a la economía real sus beneficios se retrasan. Cada mes que se retrasa la recuperación económica, aumentan las pérdidas en el mundo empresarial, pero también retrasa la fecha de recuperación, y cada vez que la losa es más pesada es más complicada quitársela de encima. Dicho eso, también nos estamos encontrando con una falta de flexibilidad importante por parte de las administraciones públicas, con una burocracia desmedida, ¿no? Nos seguimos encontrando con problemas graves, ¿no? A la hora de concesión de licencias, a la hora de soluciones legislativas para los proyectos. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de nuevos proyectos, los Next Generation o cualquier otro de los que nos puedan llegar, van a necesitar de licencias administrativas, van a necesitar de autorizaciones, y que no estamos preparados para hacerlas rápidas y de manera eficiente, por lo cual podemos dense cuenta que estos fondos vienen para España y que si no se dan en Canarias podemos perder los fondos porque ya lo estamos viendo en otros recursos, como por ejemplo la Zona Especial Canaria, de donde, como sabes, estuve presidente en funciones hasta hace 8 meses aproximadamente o menos, pero en el que nos encontramos con el mejor año de nuestra historia en el año 2020, pese a la pandemia, en cuanto a captación, y sin embargo los proyectos se van cerrando porque luego las autorizaciones, las gestiones, los fondos no llegan. Entonces al final competimos con Luxemburgo, con la península, con Malta y con una serie de países donde la facilidad administrativa es un plus. Nosotros no debemos, si bien estamos orgullosos de ser un destino eminentemente turístico, no debemos llevarnos al engaño y pensar que también vamos a ganar la liga de la burocracia, porque en esa liga no se gana nada, se pierde todo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo que hay que fortalecer y hay que modernizar Canarias. Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos tanto que ha hecho Manolo como los que hizo Agustín anteriormente. No me quiero repetir en ellos, porque la parte fiscal, además, Salvador hizo como siempre, ¿no? una pormenorizada puesta en valor de nuestro régimen económico fiscal, que nosotros defendemos con uñas y dientes, ¿no? Pero también es un poquito decepcionante que no solamente no conozcamos internamente el REF, porque bueno, a lo mejor resulta que los 100.000 empresarios que estamos dando vueltitas por Canarias todos los días lo conocemos de sobra, pero
el resto de la población como que no tienen esa conciencia de lo que es, y bueno, esa es una actividad didáctica que tenemos que hacer. Lo que realmente duele, lo que realmente te deja un poco margen, ¿no?, de garantías de que esto se puede solucionar, es cuando te ves que saltas a Europa y el tratado nadie te discute, e incluso nos acaban de aumentar el nivel de ayuda en 15 puntos, tanto para pymes como para micropymes, como grandes empresas, pero después te ves que en el Estado la sacrosanta régimen económico fiscal de Canarias no está tan apuntalado como debiera, ¿no? Es duro escuchar que una ley anclada en un estatuto de autonomía o una ley fundamental no tiene el respeto que nosotros deberíamos sentir, ¿no?, a la hora de hablar del REF, y nos encontramos con el problema audiovisual, con un problema gravísimo de interlocución, de seriedad, de adaptación a la realidad, y al final se juega más con unos conceptos presupuestarios que tienen que ver más con otros problemas en otras regiones dentro de España, que tienen que compensarla con unos fondos autonómicos que detraen luego de otras como las nuestras, ¿no? Yo creo que no nos merecemos en Canarias esta situación. Hemos estado aquí porque el PIB ha caído en esos 10.000 millones, pero es el 20% del PIB, cuando en el resto del Estado o en el conjunto del Estado se bajaron solamente un 10%, que es muy duro, pero nosotros hemos estado a la cola o a la cabeza, según lo quieran ver, de esa situación, y no queremos estar. Entonces, pero claro, no queremos estar no solos, o sea, tenemos el tejido que tenemos. Las ayudas que necesitamos son para pymes y micropymes. ¿Por qué? Porque es donde tenemos las cadenas de valor. Nosotros no tenemos cadenas de valor tecnológicas, no tenemos cadenas de valor de grandes industrias, tenemos cadenas de valor de hostelería, de turismo, de comercio. Entonces, eso se restablece, pues no es lo mismo tener un consumo de 2 millones de personas, que somos los que vivimos en Canarias, que la tenemos de 17 millones. Es que no hace falta explicárselo a nadie que quiera entenderlo. El problema yo creo que va por ahí, ¿no?, que quieran entenderlo. Luego, nosotros tenemos que valorar algo importantísimo. Nosotros entendemos que estas inversiones gran parte de estas inversiones que vienen de los fondos europeos son fondos en infraestructuras, no son infraestructuras a la vieja usanza de hormigón y de hierro y de cemento, ¿no? Son infraestructuras tecnológicas, infraestructuras sanitarias, infraestructuras de comunicación, pero no es el fin, es el medio. O sea, no nos olvidemos la gran caída de la construcción, que vivíamos en esa ola, en esa burbuja que llamaban algunos, porque es temporal, porque no se puede estar construyendo permanentemente. Cuando terminen las obras, cuando terminen este nuevo invento que queremos hacer de modernización, que es necesario, tendremos que utilizar esas herramientas para el tejido empresarial que tengamos. Si no tenemos tejido empresarial o no somos competitivos o perdemos competitividad, esas herramientas tendremos un Mercedes, pero no seremos capaces de llenarlo de gasolina para sacarlo del garaje. Eso deberíamos tener en cuenta, de que estamos ahora mismo invirtiendo en medios. Cuando habla de que gran parte del dinero va a ir en 5G, bueno, alguna empresa va a dar asesoramiento, va a dar charlas, va a dar mejoras, va a mejorar su e-commerce, va a mejorar sus comunicaciones, pero tiene que haber un comercio, tiene que haber un serio ayuda, digamos, a la competencia con los grandes centros como Amazon, AliExpress, Zara, el Corte Inglés, que venden hoy en día, digamos, por el comercio electrónico, y que nosotros todavía estamos en pañales en el desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que vendemos es producto que importamos, no tenemos prácticamente materia prima o productos o servicios que podamos incluir en ese tema. Tenemos que crear todo esto, claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, como decía antiguamente José Fernando Rodríguez Acero, que le profeso un gran cariño, expresidente de la COE, como ustedes saben. Él decía que ya hablábamos hace 20 años, ¿no?, de la modernización, de lo de que era mejorar, digamos, las otras patas de la economía canaria, que había una que estaba hiperdesarrollada, que era el turismo. Pero no solamente es que no tengamos que pensar en bajar el turismo, lo que tenemos que hacer es fortalecer las otras dos, ¿no?, la industria, el comercio, el servicio, y ponerlas todas a ese nivel. Nosotros tenemos que recuperar los 45.000 millones de euros de PIB que teníamos como primer paso, pero también es cierto que de donde partimos era malo, porque partíamos ya de una situación con un paro altísimo, partíamos unos problemas de burocracia grandísimos, partíamos de unos problemas de crecimiento muy pequeños,
y entonces volveremos a esa senda. Luego lo que hagamos a partir de ahí es lo que nos hará volver a tener crecimientos del 4%, volver a tasas en torno al 10% de paro, que es lo que nosotros podríamos empezar a ver como un cierto éxito. Pero yo creo que para eso todavía nos hace falta mucho, y para eso lo que nos hace falta es traer a la realidad económica y empresarial lo que es la realidad política y la realidad jurídica. Sin eso nos encontraríamos con unas debilidades excesivas, y lo que haría es no parar en la recuperación, porque lo que creo que la recuperación es imparable, porque eso es espíritu y eso son ganas, y de eso tenemos. El problema es que lo retrasa más tiempo, y las familias, si no, con los presupuestos que se vienen ahora en los próximos años, con, yo creo, severos recortes, si quieren cumplir con los criterios que nos mandan desde la Unión Europea, tenemos que tener claro que cualquier retraso que se dé en la recuperación con respecto al resto del territorio ya no europeo, sino español, lo que nos pondría es en una brecha digital en el vagón de cola de cualquiera de ellas. Entonces nosotros no aspiramos a eso, esperamos a una excelencia, esperamos a un crecimiento, esperamos a una competitividad, y es lo que pedimos y es lo que queremos aportar en esta jornada que estamos haciendo en la Fundación, que vuelvo a agradecer y que vuelvo a decirles que nos parece acertada en tiempo y en forma, y que hay que repensar y hay que refortalecer lo que tenemos para seguir avanzando, porque si cada vez que nos movemos nos damos cuenta que estamos en arenas movedizas, lo que nos hace es pararnos y buscar primero esa solución antes de seguir creciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Alfonso Martín. Antes de dar paso al siguiente ponente, les recuerdo a los que están en la sala que tienen carpetas, bolígrafo y lápiz y papel para poder escribir las preguntas que les quieren hacer llegar a los ponentes. Pasará una chica a recogerlos para poder hacer las preguntas a continuación. Los que nos siguen online, lo mismo, si nos pueden hacer llegar las preguntas, las recopilaremos para yo proceder a hacerlas con posterioridad. Y sin más, damos paso a Inocencio González Tosco, secretario general de Comisiones Obreras de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, antes que nada, desde la organización que represento, pues agradecer la invitación que se nos ha hecho por parte de la Fundación Canarias Siglo XXI a este acto, ¿no? Yo creo que, y empezando por ahí, a este campus de verano 2021, yo creo que sí que hay que hacer, o se hace muy necesario hacer un análisis desde muchas perspectivas de qué Canarias es la que vamos a heredar una vez que se supere la crisis sanitaria. Elemento fundamental para ello es la vacunación. Yo creo que ya apelar a la responsabilidad individual por la salud colectiva está dando los resultados que está dando. Con lo cual hay que prever que saldremos de la crisis sanitaria, pero con unas consecuencias económicas y sociales sin precedentes. Ya hemos cuantificado, es mucho más fácil de cuantificar, las consecuencias económicas de una crisis de esta envergadura. 10% a nivel estatal de caída del PIB, un 20,1% aquí en Canarias. Yo tampoco me voy a extender mucho de por qué hay ese diferencial. Lo tenemos absolutamente claro todos y todas las que estamos aquí, los que nos están siguiendo también telemáticamente, y como lo han expuesto pues el resto de compañeros que me acompañan en esta mesa, está claro que nuestra dependencia del turismo y cómo el turismo de alguna manera, no, de forma directa está también influenciada por las restricciones en materia de movilidad, que es una de las características singulares de esta crisis, pues evidentemente
evidentemente hasta que no se restablezcan o se eliminen las restricciones a la movilidad, ese sector va a tener dificultades, muchas dificultades. El turismo local canario da para lo que da, y aunque desde nuestra organización no aspiramos a competir nuevamente, a tener un sector turístico en donde tengamos que nos reciban 15 millones o 16 millones de turistas, yo creo que también en ese sector hay que especializarse, hay que tender a la excelencia. No hay que competir en número, pero sí en calidad de los turistas que nos vienen. Evidentemente es el tractor de salida. Igual que el resto de sectores tradicionales serán los sectores de salida de esta crisis cuando la recuperación llegue. Pero también es absolutamente necesario aprender y ver como una oportunidad de aprendizaje real lo complicado, lo difícil, y en muchas ocasiones las consecuencias que tiene una dependencia que ya no es estacional, que además trufa a todos los sectores de actividad. El sector turístico falla por algún motivo, como el que está fallando ahora, y todos los sectores de actividad le siguen porque efectivamente ya es un tema estructural. Pero antes me refería que las consecuencias económicas son más cuantificables. Las sociales son más identificables y con todas las dificultades también, al tenerlas cuantificadas, tendrán una mejor solución, o más rápida solución, entiendo yo, en el tiempo. Las consecuencias sociales son las que me preocupan desde esta organización. 71.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE que hay que activar. Pero también a eso hay que acompañarle 270.000 trabajadores y trabajadoras que están en desempleo. Muchos de ellos desempleados de larga duración y casi el 52% sin ningún tipo de prestación. Las familias que están en situación de pobreza o de exclusión social, durante la crisis, el último dato conocido, se ha incrementado en 1,6 puntos. Tenemos ahora el 36,6% de las familias de Canarias en esa situación. El ingreso mínimo vital no termina de llegar. Hay que buscar las razones por qué Canarias en ingreso mínimo vital solamente del total de expedientes presentados se han resuelto favorablemente el 16%. No se puede entender. Insisto, en una comunidad autónoma donde sus sectores de actividad han sido muy tocados por esa crisis y que además eso ha tenido una incidencia en las familias muy importante y que no hay que salir mucho para darse cuenta de cómo está la calle. Como les decía, yo no me voy a extender mucho en los datos, pero hay algunos que son especialmente preocupantes. Los jóvenes de esta comunidad autónoma, de aproximadamente un 40% que tienen la media nacional, aquí la hemos tenido, último dato de junio, en un 61%. Bien, más allá de estos datos, y como de lo que se trata es de establecer un debate sobre cuál sería la mejor opción de salida o fórmulas para salir de esta y resolver estos múltiples problemas, yo he felicitado a don Salvador Miranda o a Salvador Miranda por su excelente, además, presentación o ponencia, ¿no? Él hablaba de pragmatismo. Yo, coincidiendo básicamente con la exposición del profesor
Y también coincidiendo de que la inmensa mayoría de la población canaria, esto del REF, pues no le suena a nada, y que esto hay que interiorizarlo y hay que trabajarlo más, es que a la gente o se le explica o no sabe que el REF le afecta, o tiene muy pocos componentes el REF que puedan interesar a la gente de a pie, a la ciudadanía. Es que si no, no sería explicable que en Canarias, teniendo un régimen económico y fiscal, que con todas las fortalezas y con todas las debilidades que ha explicado y que yo comparto, tengamos diferenciales, pero no de 1 punto o 2 puntos. Los costes salariales de Canarias todavía están 3.500 euros menos que la media estatal. Algo aquí no me cuadra en la ecuación. Voy terminando porque yo creo que en el debate, como bien me han dicho los compañeros que me han precedido, es donde podríamos tener pues no sé, mayores aciertos o que estas jornadas tengan esa proyección necesaria. El Reactiva Canarias, una herramienta donde van a venir a esta comunidad autónoma en los 4 años aproximadamente, unos 4.300 millones de euros, la inmensa mayoría de los fondos Next Generation. Fondos que tienen que servir efectivamente, son fondos públicos, los pagamos entre todos. Bueno, sabemos que los ERTES también las pagamos entre todos. Y no solamente protegen a un número importante de trabajadores, sino también a un número importante de empresas, que de alguna manera no afrontan otros procesos de liquidación. Yo creo que el Reactiva Canarias le hace falta un revolcón. A ver, pero también hace falta un revolcón, un revulsivo, más que un revolcón, un revulsivo. Comisiones, igual que el resto de organizaciones que están en esta mesa, somos firmantes del pacto o del plan, del pacto y posteriormente del plan. Estamos en la comisión de seguimiento. Hemos visto que en fin, y ya lleva pues 1 año o aproximadamente 1 año y las cosas están como están. Los fondos europeos están ahí al caer, o al menos eso parece. Ya no debería de haber ningún tipo de inconveniente para que a través del Gobierno de España esos fondos vengan a Canarias. No se van a poder utilizar, ya lo sabemos y lo compartimos, para cualquier cosa. No es el cajero automático donde tú vas y sacas el dinero. No podemos asumir gastos estructurales. Eso los afrontamos nosotros y nosotras. Y los 7 ejes del plan están perfectamente alineados con los condicionamientos para recibir esos fondos que Europa nos va a enviar. A nivel nacional, también España se ha quitado cosas de arriba que le exigía Europa. Ya tenemos, bueno, en fin, un acuerdo que se tramitará como proyecto de ley y seguramente para último de año lo tendremos sobre el sistema público de pensiones. Nos queda la reforma laboral, que bueno, se está trabajando en ello. Y yo lo que digo de aquí, que nadie se ofenda, es que lo que le estamos exigiendo al Gobierno es que si el planteamiento es de no avance por parte de los representantes de allí que están en el diálogo social, que el Gobierno legisle a través de nosotros preferiríamos y mucho que fuera efectivamente como fruto del acuerdo, pero si no, eso hay que hacerlo, No podemos afrontar una recuperación donde paguemos los de siempre, el pato y la factura. Tiene que ser una recuperación por arriba, sí, pero también por debajo. Y el marco legal actual que regula las relaciones laborales está muy desequilibrado. Esto lo vemos en la representación legal de los trabajadores cada vez que tenemos que afrontar la negociación de un convenio colectivo. Por ejemplo,
o afrontando un convenio colectivo con todo lo que ello conlleva, nos vemos como después hay múltiples descuelgues simplemente porque la voluntad del empresario y aquellos representantes, muchas veces comisiones ad hoc, pues deciden descolgarse del convenio colectivo. En fin, y bueno, lo del SMI, para nosotros, digo por si esto después entra en el debate, vemos imprescindible que haya una subida del SMI en el 2021. Sé que este es un tema también delicado, conflictivo, donde no hay los consensos necesarios, pero necesario sí que es que también afrontemos este año el incremento del SMI, voy terminando, para que se cumpla algo que no es ninguna propuesta que sí compartimos sindical, que está en el pacto de gobierno del actual gobierno de coalición a nivel estatal, y es que se llegue al 60% del salario medio. He dicho que voy a acabar y acabar. La gestión de estos fondos, yo no digo que sean en exclusividad con los empleados y empleadas públicas de esta comunidad autónoma y de las corporaciones locales, en exclusividad. Yo creo que hay que poner algunos elementos, pero no se puede hacer, y con garantía, a espalda de los empleados públicos. Empleados públicos que, por otra parte, tienen un problema que tampoco hay que obviar en un debate como esto, y es el grandísimo problema que genera la interinidad y la temporalidad de los mismos. Bien, dicho todo esto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inocencio, por la exposición. Bueno, ahora para intentar enriquecernos un poquito con ese debate de que todos los ponentes han hecho referencia, vemos que hay como un alto consenso entre todas las partes de que el turismo es el gran motor económico, pero sin embargo tenemos que utilizarlo para diversificar la economía, porque el futuro está en no depender concretamente solo de un sector, y todos los ponentes veo que coinciden en esos elementos, en ese elemento de no machacar a un sector que funciona, pero ir trabajando en otros muchos que nos pueden sacar de esa dependencia. Herramientas como el REF nos ayudan a eso. Lo hemos comprobado con sectores como el audiovisual, convirtiéndonos en una de las comunidades autónomas más importantes a la hora de atraer inversión, y donde hemos creado un pequeño negocio autóctono vinculado a dar respaldo a esa inversión extranjera. Y diciendo esto, les pregunto y planteo esta pregunta para que entre ustedes en intervenciones cortas puedan decir su opinión. ¿Cómo pasamos de la teoría a los hechos? ¿Cómo logramos este camino en el que parece que los cuatro ponentes están totalmente de acuerdo? Sí. Bueno, esa es la gran pregunta. Nosotros en Canarias venimos hablando de diversificación de la economía desde hace muchísimos años. Pero yo no sé si es una cuestión de indecisión, de falta de ideas, o sencillamente de ciertos intereses de algunas partes. ¿Cómo se diversifica la economía? Pues lógicamente apostando. Nosotros tenemos dos grandes universidades en Canarias. Yo pertenezco, de hecho, al Consejo Social de la Universidad de La Laguna, y desde hace años nos hemos esmerado en que seamos eso, un consejo social, un consejo que acerque la Universidad de La Laguna al resto de la población y la población a la Universidad de La Laguna. No lo hemos conseguido. Es más, dudo que se consiga. La universidad y la enseñanza en general no está focalizada en las necesidades de nuestra sociedad. Eso tenemos que criticarlo. Educamos y formamos para otras cosas. Es más, cuando formamos bien, incluso nuestros jóvenes se van. Y ahí tenemos el porcentaje que hablaba el compañero, de un 60 y tantos %
de nuestros jóvenes parados. Diversificar la economía es apostar directamente. Si apostamos directamente por el sector primario, tenemos que poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras del sector primario pues la tecnología, los medios e incluso los terrenos. Si queremos plantar papas, tenemos que tener agua, abono y tierra, y eso hay que hacerlo así. El sector agrícola en Canarias ha sido un sector tradicional que ha enriquecido nuestra tierra, nos ha quitado hasta hambre, y eso no debemos olvidarlo nunca. La universidad además tiene que apostar por las tecnologías, la tecnología audiovisual en Canarias. La Universidad de Laguna ha sacado pues muchísimas veces pues máster propios dedicados pues a los videojuegos y demás, pero eso parece que se ha quedado así en esa idea. Tenemos la gente formada, pero no apostamos, no le ponemos las herramientas suficientes para hacerlo. Por tanto, es apostar y apostar seriamente. María, yo me gustaría, porque creo que Manuel ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que ha sido absolutamente certero cuando, al hablar de diversificación, se ha acordado de formación y ha sacado a colación la universidad, que efectivamente no ha conseguido conectar con la sociedad, porque pretende traer a la sociedad a la universidad, y lo que hay que llevar es la universidad a la sociedad, ¿no? Impregnarse de ella y traerse las ideas de la sociedad. La diversificación yo creo que se consigue con formación, con mucha formación. Dejemos que la actividad económica funcione. Desde luego, con lo que no se consigue, tengámoslo claro, es con un Real Decreto Ley, como tampoco se consigue, desafortunadamente, enriquecer sociedades o subir salarios medios con reales decretos leyes. Hay que ir al origen del problema, y el origen del problema de la no diversificación en Canarias está en una carencia grande de formación en todos los niveles. Pueden intervenir, si no esperan a que yo les des paso, intervengan. Pero ya no solamente es la formación académica a nivel universitario, yo creo que hay que darle un impulso también a la formación profesional y a la recualificación y a la formación en la misma empresa. Hombre, es cierto, y muy cierto, que a veces las necesidades empresariales divergen mucho de las actividades formativas o del nivel de formación de nuestros trabajadores o trabajadoras o desempleados o jóvenes. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, y también coincido con Manuel. Para diversificar, lo primero que tenemos que hacer, y estar absolutamente convencidos, es que lo queremos hacer. Porque también hay una cosa muy clara: los fondos europeos, lo vuelvo a reiterar, vendrán porque también serán elementos transformadores. Ya no solamente que podamos resistir las consecuencias económicas y sociales y planificar la salida de esta crisis económica y social derivada de una crisis sanitaria, sino también serán elementos transformadores para convertir a los territorios de la Unión Europea en territorios más resistentes. Y para eso todo el mundo sabe y ha apostado claramente que la diversificación es un elemento clave y crucial para conseguir esos objetivos. Bueno, voy a comenzar con las preguntas que me están lanzando desde la sala, que, visto el debate, pues están surgiendo, ¿no? Una de ellas dice, ¿cómo creen que se diversifica? ¿Cómo creen que se diversifica? ¿Qué sector o sectores y cuáles debemos priorizar para conseguirlo? Sí, puede. Ignacio, si quiere, Pedro, porque no ha intervenido. Puedo aportarte algo, ya que como decía Agustín, prendí el fuego, pues puedo intentar apagarlo. Bueno, vamos a ver. No hay recetas mágicas para decir cómo diversificar la economía de una región, no existe. O sea,
es el empeño de todos los países, de todos los gobiernos, de todas las elecciones, son los planes de gobierno de todos, ¿no? Pero hay una semilla fundamental que es el emprendimiento. Sin emprendimiento, sin capacidad de crear empresas, no vamos a diversificar nada, ¿no? Es un tema también de rendimientos. También es verdad que ahora mismo que los sectores que más rinden o más han estado rindiendo han sido el sector turístico, pero dentro del sector turístico yo creo que hemos olvidado la cantidad de servicios que se le pueden dar al sector. Lo que antes decían, cualificación, e-learning, cómo traer y ser un centro de formación turística internacional, como lo puede ser California, como lo puede ser Miami, como lo puede ser Francia, donde el hospitality, donde lo que se aprende para la excelencia del sector, tenemos que irlo todavía a aprender fuera, podemos tenerlo aquí. Yo creo que tenemos un know-how importante, tenemos que desarrollar toda esta materia, podemos, dentro de la excelencia, trabajar por el turismo, podemos mejorar los servicios al turismo, podemos invertir muchísimo en el tratamiento. Había un célebre empresario turístico internacional que decía, hotelero, que decía que su diferencia era que no quería que la gente se sintiera como en su casa, en su hotel, quería que se sintieran como en casa de su madre. O sea, es decir, hasta qué grado de excelencia somos capaces de averiguar y dar, hasta qué momento, porque eso después lo que se convierte es en fidelización. Y ahí es donde tenemos que trabajar, dónde están las cadenas de valor, cómo podemos hacer que sea rentable este sector y sobre todo cómo lo convertimos en un efecto tractor en el resto de la economía. En Canarias, todos los que tenemos ya alguna edad, conocimos el tabaco, conocimos el problema, o sea, lo que aportaba Cepsa en este mundo, esos 1000 empleados que siempre tenía, pero que tenía 2 o 3000 siempre en indirectos, porque generaba a su alrededor esa necesidad. Antes Manolo, el representante de UGT, hacía un comentario hacía un ejemplo, ¿no?, sobre la papa, que necesitábamos agua, abono y tierras. Cuando estudiábamos algunos, ¿no?, el tema de tierra, trabajo y capital, son los fundamentos donde se ha basado la economía, pero la economía de hoy no tiene nada que ver con tierra, trabajo y capital. La economía de hoy en día tienes que hablar de renovación, tienes que hablar de inmovilizado, tienes que hablar de logística, tienes que hablar de cómo comunicar, de buscar mercados alternativos, de hacer sinergias con otros sectores para poder multiplicar y poder mejorar la situación, formarte, como bien decía, y después pues cumplir también con una serie de normativas de prevención de riesgos laborales, de materias de medio ambiente, etcétera, que son lo que te da al final de accesibilidad en algunos aspectos también. Por ejemplo, el turismo hoy en día, que no tenga tecnología como la que tiene cualquier turista en su casa de origen, que no la pueda desarrollar aquí en Canarias, pues es un lastre, pero la accesibilidad es así, tanto la accesibilidad física como la tecnológica, ¿no? Yo creo que esas son las líneas que tenemos que trabajar en el desarrollo de la modernización de Canarias, y luego, a medida de eso, la demanda va a ir generando nuevas cosas. O sea, yo en la zona especial canaria recuerdo de haber proyectos importantísimos sobre acuicultura, sobre energías renovables, sobre energías eólicas, sobre cómo conectar servicios mundiales, digamos, en materia tecnológica, y que Canarias era un referente. Pero claro, Canarias es un referente cuando tienes un régimen económico fiscal donde las ayudas son diferenciadas y son mayores, porque así compensa el hecho insular, y donde la estabilidad en los incentivos fiscales son permanentes y son competitivos. Esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Lo demás viene por la demanda, porque es el mercado la que nos va a exigir qué es lo que necesitamos. Antes de que intervenga otro ponente, y al hilo de lo que venía explicando Pedro Alfonso, hay otra pregunta muy vinculada a esta primera pregunta que dice: ¿es necesaria una planificación empresarial y, por lo tanto, laboral de cómo Canarias se debe de estructurar según sus posibilidades y según su situación territorial para poder alcanzar esa diversificación o esa falta de esa no dependencia? La dependencia no nos debe dar ningún miedo, ¿no? Yo creo que hablar de dependencia como un temor, ¿por qué? O
si todos dependemos de nuestros clientes. Es que Microsoft depende de sus clientes, si lo hace mal no va a tener clientes. Eso viene de épocas antiguas en las que se hablaba de autarquía y en las que tú estabas obligado a consumir los bienes y servicios que tu vecino te ofrecía, pero es que hoy los bienes y servicios se ofrecen en cualquier país del mundo. El secreto para diversificarte es generar negocios, generar servicios competitivos. Y para generar competitividad necesitas formación, como hablábamos antes, y yo creo que ahí está la clave. Y desde luego planificar y hablar de planificación y mundo de la empresa en un país que se define como de economía liberal de mercado, ¿no? Y con libertad de empresa, a mí me da muchísimo miedo que aparezca esa mente privilegiada que quiere decidir por dónde tenemos que caminar todos en el futuro, que dejen a la sociedad caminar, que las decisiones individuales de forma colectiva son mucho más inteligentes que esa mente preclara capaz de planificar. Inocencio, sí. Muy corto. A ver, yo creo que hay que incorporar en esta comunidad autónoma, y además como región ultraperiférica, no nos queda otra. Yo creo que ahora mismo tecnológicamente es perfectamente posible. Tendremos fondos para ayudar a las empresas a hacerlo, la digitalización como una cuestión estructural, para que la frontera y la lejanía, ser frontera sur europea o la lejanía y el hecho de ser territorios insulares y aislados, pues no sea un inconveniente para la competitividad de nuestras empresas, máximo cuando nuestras empresas tienen mayoritariamente un 90 y tantos % muy largo que serán pymes y micropymes. La otra cuestión es la dependencia o la transición energética que tenemos que hacer, también como un elemento estructural para toda la diversificación. Los objetivos de desarrollo sostenible nos dirigen necesariamente ahí. Y Canarias tiene que subirse a ese tren de establecer una transición energética hacia energías más renovables, más sostenibles, más limpias. Y después hay sectores de actividad que están hoy en día enmarcados en los tradicionales que perfectamente se pueden diversificar y potenciarse y están alineados con los fondos europeos. Por ejemplo, somos territorio insular. Generamos un volumen de desechos importantes. La economía circular también tiene que ser un eje central, porque no podemos seguir consumiendo de la forma en que estamos consumiendo y generando los desechos que estamos generando y cómo los estamos acumulando. Eso tiene un plazo finito. Ahí hay potencialidades importantes. Somos una comunidad autónoma con una población que, gracias a Dios, va a vivir más tiempo, va a tener un poder adquisitivo aceptable, pues también con unos servicios públicos que esperemos reforzar, pero también una economía de los cuidados que de alguna forma apueste pues porque tengas un envejecimiento activo de calidad y durante más tiempo. Pues aquí en Canarias perfectamente se puede desarrollar también eso y se está pidiendo. Otra de las cuestiones, la economía azul. Yo creo que ya representa una parte importante, pero tiene niveles de crecimiento y que están perfectamente alineados con lo que Europa le está pidiendo a sus territorios. Y, por supuesto, Canarias de forma geoestratégica, por su situación geográfica, tiene infinidad de posibilidades. No podemos. Tenemos un continente africano que más tarde o más temprano va a salir ahí, que es un monstruo potencial. Y no podemos darle la espalda. Yo creo que ahí hay, por poner ejemplos de hacia dónde tenemos que ir con esa diversificación. Por supuesto que somos expertos, campeones mundiales en materia de turismo. Yo creo que tenemos ya no solamente las mejores infraestructuras, no solamente los mejores profesionales, pero es que si solamente apostamos por eso y en algún otro momento del futuro restringen movilidades, vamos a ser nuevamente una comunidad autónoma que hemos perdido una oportunidad que tiene ficha financiera con fondos europeos para ser una Canarias que a futuro
sea mucho más fuerte de lo que es ahora. E insisto que la diversificación tiene nombres y apellidos, sin olvidar, evidentemente, las cuestiones absolutamente tradicionales de los actuales sectores de actividad. Lo que pasa es que tiene que ser, pues eso, mucho más sostenible, mucho más fuerte, mucho más diversificado, y yo creo que ese es el reto en los próximos años a afrontar. Sobre lo que acaba de comentar Inocencio, también nos llegan dos preguntas que están muy relacionadas sobre si ven a la Administración con capacidad para gestionar esos fondos europeos y no dejar pasar esta oportunidad de convertirnos o de convertir sectores punteros y que ahora mismo la Europa está financiando. Aparte, la enlazo con otra pregunta que también ha estado muy presente en sus intervenciones, que dice, cuando se habla de simplificar la burocracia, ¿cómo piensan que puede encajar la necesidad de agilizar los procedimientos al necesario control por parte de las administraciones? ¿Es necesario tanto control o hay otras fórmulas para poder llegar al fin que queremos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, primero que sería un grave error, yo diría incluso una vergüenza, que desde una administración que necesita urgentemente pues fondos europeos, pues no seamos capaces de gestionarlos. Pero no debemos olvidar que venimos de una crisis anterior y que desde el punto de vista de los servicios administrativos de nuestra comunidad pues no estaban al 100%. Por tanto, yo no sé si la Administración canaria será capaz de gestionar bien estos fondos europeos, pero lo que sí estoy seguro es que tendrá muchísimas dificultades. Y además será pues algo que debemos pensarnos mucho a la hora de devolver ciertos fondos, sí, viendo las necesidades que todos estamos pues de acuerdo en cuáles son, que seamos incapaces de gestionar bien esos fondos europeos y que esos fondos europeos sean el inicio de una recuperación. Si no lo hacemos, pues poquito habremos aprendido de esta pandemia. Que se puede mejorar la burocratización de la administración, por supuesto. Para eso hay que ponerse también a trabajar y de momento creemos que no se está haciendo. Si me permiten, sobre esta cuestión es una pregunta muy interesante y no es fácil de responder, porque sí que estoy de acuerdo completamente en una cuestión. La sociedad canaria no nos va a perdonar nunca que tengamos que devolver ni un solo euro de lo que potencialmente podemos recibir. Y eso no puede hacerse, ya lo dije antes, a espaldas de los actuales empleados públicos. ¿Que hay desmotivación? Y que parte de esa desmotivación de los empleados públicos porque hace un montón de años que no hay carrera profesional, donde no hay traslados, donde igual cogiste una plaza, por poner un ejemplo, en Buenavista o aquí en la aldea, pero vives en Las Palmas y tienes todo el derecho del mundo a poderte trasladar, ¿vale? Aunque sea cada 3 años. Bueno, pues llevan 12, 13, hasta 20 años sin poderse mover. La promoción interna es que ni se huele. Y, por supuesto, la interinidad crónica que hay entre los empleados públicos. Aún así, con todo eso, yo no me atrevo a decir, ya lo dije al principio, igual con algunos centros directivos, algunos apoyos, no lo sé. El Real Decreto 4/2021, que se crea en Canarias para adaptar el 36/2020 decreto, perdón, al revés, el Real Decreto estatal que regula cómo se tiene que gestionar, cómo se tienen que justificar, cómo se tienen que aplicar los fondos para su garantía,
En Canarias se hace una adaptación y allí tienen en cuenta a los empleados públicos en atribuciones temporales de funciones, pero también con incentivos porque tendrán más horas de dedicación, más compromiso y más nivel para que esos fondos se ejecuten de forma correcta y en los tiempos, que es muy importante lo de los tiempos, que se van a concentrar una cantidad ingente de fondos en un periodo muy corto de tiempo. La inmensa mayoría se recibirán de aquí hasta los próximos 3 años y después tendrás otros 3 para poderlo justificar, en fin, todas estas cuestiones. O sea, los tiempos son muy escasos. Los precedentes de gestión anterior de fondos europeos, los porcentajes también son muy bajos. Con lo cual, como te dije al principio, es una pregunta muy necesaria hacerse, pero también es complicado responderla porque vuelvo a insistir en una cosa. Yo creo que será un error hacerlo de espaldas a los empleados públicos y que sea solamente esos centros directivos o otros mecanismos de gestión de los fondos los que al final tengan que gestionarlo. Y sobre la simplificación administrativa, llamamiento. Tenemos la 7ª concertación social abierta. Hay una mesa que se llama simplificación administrativa. Mesa que empezó a trabajar y se ha abandonado, seguramente por otras cosas. Pero que eso es absolutamente necesario. Pero también, ya no solamente para la gestión y adjudicación de los fondos públicos, sino para darle la cobertura necesaria de agilización y simplificación y falta de burocracia que cualquier empresario, cualquier emprendedor quiere para poner en marcha y poner a circular un negocio o invertir dinero. Pues al hilo de lo que está poniendo sobre la mesa don Inocencio, me gustaría saber la opinión del punto de vista del sector empresarial. Agustín Manrique de Lara, si nos puede... Yo voy a ser, como estamos en un campus de verano, pues aquí puedes decir cosas, ¿no? Y ser menos políticamente correcto. Yo creo que simplificación y agilización administrativa e incapacidad de gestionar los fondos europeos es todo lo mismo. O sea, al final lo que tenemos es una administración pública que no se ha adaptado a las nuevas necesidades, que no se ha digitalizado, que no se ha transformado, no se ha modernizado. Quizás ese exceso de seguridad, ¿no? El no tener esa espada que tenemos los mortales encima de la cabeza todas las mañanas cuando nos levantamos, pues hace que esas cosas ocurran de forma natural. Además, no es culpa del que lo ocurre, es culpa del que permite que eso ocurra y de no tener probablemente gestores cayendo encima y transmitiendo con su forma de actuar y con su ejemplo lo que hay que hacer a los funcionarios públicos. Porque nadie está pidiendo que simplificación y agilización administrativa suponga menos controles o menos exigencias medioambientales, por ejemplo. Todo lo contrario, hay que profundizar en eso y ser más ágiles en la consecución de esos objetivos, pero de otra manera. Lo que no es presentable es que durante la pandemia, durante año y medio, el sector privado ya haya renovado sus establecimientos hoteleros y el sector público no haya sido capaz de dar una licencia de remodelación de espacios públicos anexos o enfrente de los espacios privados públicos porque no había personas para tramitar esas licencias o porque no las consideraban de urgencia, ¿no? Entonces yo creo que en estas cosas pues debemos pegarle un pequeño revolcón a la sensibilidad de las personas, porque también depende mucho de eso para que esto cambie. Bueno, si me permite, un poco para ahondar en la llaga que abrió el presidente de la Confederación. Vamos a ver, los fondos, o sea, nosotros perdimos el año pasado 10.000 millones de euros, ¿vale? Las ayudas son 1.144 millones de euros. Yo estoy seguro de que van a faltar fondos. ¿Y por qué sabemos eso? Pues porque, mire, también están fuera de las ayudas a aquellas empresas, primero, que no tengan pérdidas de más del 30%. Y hay muchas del sector de la alimentación que conforman gran parte de la industria agroalimentaria de Canarias, que sí hubo consumos y que la baja de ventas estuvo por debajo del 30%, en torno al 20%. Las cadenas de restauración de mediano tamaño estuvieron en torno al 25%. Todas esas empresas no pudieron acceder. Y luego hay empresas muy grandes, o de las que nosotros llamamos grandes, por no dar el nombre de alguna, que perdieron unos 18 o 19 millones de euros y que el tope máximo son 5 millones, por lo cual van a tener que poner en su bolsillo 13 millones. Por lo cual ahí se van a quedar en el camino bastantes posibilidades de ayuda. Se han quedado fuera también
los autónomos, o sea, los autónomos tienen un tope máximo de ayuda de 3.000 euros, cuando la base mínima de ayudas para las empresas del mismo tamaño, pero que sean sociedades anónimas o limitadas, el mínimo son 4.000, por lo cual hay ya empresarios del sector autonómico que se conforman con la ayuda de los 84 millones porque el papeleo que hablamos de la burocracia no les compensa, ¿no? Y eso es una pena. Yo, bajo ningún concepto pensamos desde el mundo empresarial que se vaya a tener que devolver ni un solo euro de estas cantidades, porque sería un auténtico fracaso y porque son necesarios, porque todo lo que metamos en ese agujero de 10.000 millones de euros va a ser poco con las cantidades que tiene capacidad tanto el gobierno autónomo como lo que está poniendo a través de los fondos nacionales y europeos. Y no nos podemos olvidar de que los fondos que vienen de Europa, los fondos MEDE, los fondos de Next Generation, son para, una vez que consolidemos la situación del tejido empresarial, cómo reforzamos todo esto. Pero no podemos confundir que esos fondos son para ayudar a salir del agujero, porque ahí sí que estaríamos metiendo dinero en un pozo. Con todo esto, decirles que me acaban de pasar, hace 2 minutos estaba teniendo el móvil, no por descortesía, sino porque uno está trabajando siempre just in time, de que el Cabildo de Tenerife ha sacado hoy las ayudas a los emprendedores que tengan deudas con la administración pública, cosa que el Gobierno de Canarias no fue capaz de incluirlo en un propio texto legal de las ayudas de los 1.144 millones. Uno de los dos no está haciendo su función en cuanto a capacidad máxima de ofertar esos temas, ¿no? Los criterios jurídicos tienen que ser uno, no podemos decir que haya empresarios que tengan unos privilegios en una institución y otros no. De cualquier manera habrá que ahora ver la letra pequeña, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que buscar soluciones y antes no quise intervenir en los temas anteriores porque creo que ahora sí es un poco más conciso lo que voy a decir, pero yo creo que el político, y aquí hay muchos políticos y nos escucharán muchos políticos, tiene que volver a la vieja usanza. O sea, hay cosas que se modernizan, pero hay otras cosas que tienen que mejorar de cómo eran. Es decir, el político tiene que ser una persona que soluciona problemas para aquello donde ya la mano del trabajador o la mano del empresario no llega. Con infraestructuras, con competitividad, con legislación, pero para mejorar, no para parar. Antes hablaban de por qué si estaba reñido la simplificación administrativa con el control. Pues no. Lo que es absurdo que haya un control previo de intervención para dar las subvenciones y otro posterior para comprobar las subvenciones. Vamos a comprobarlas al final. O sea, en las ayudas que han venido del Estado nos piden 10 años para guardar los papeles. En 10 años tienen tiempo para organizarse para hacer eso, incluso para contratar empresas de auditoría privada que puedan fiscalizar todos esos temas, que no pasa nada. O sea, con la colaboración público-privada hoy en día es un punto más de competitividad. Entonces, en esa línea nosotros estamos encantados de que nos controlen todos. ¿Por qué? Porque también nos queremos quitar el estigma de encima de que muchas personas piensan que vivimos de subvenciones, que no es así. Cuando hemos tenido que estar aquí con un problema y hemos estado manteniendo el empleo y hemos manteniendo las empresas abiertas, incluso sin actividad, con una actividad mínima, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que sabemos hacer, es afrontar los problemas y darle soluciones. Y eso es lo que nos gustaría, y a veces no nos encontramos con esa agilidad en las soluciones de los problemas, y por eso reivindico esa parte, ¿no? De decir, el empresario tiene que ser el político tiene que ser un solucionador de problemas y no alguien que lo que tiene que estar es permanentemente fiscalizando la actividad privada. Bueno, pues para terminar, vamos a hacer nos llegan algunas preguntas por internet, pero ya más o menos han sido respuestas. Y voy a hacer una última pregunta a la que les pido a los ponentes un poquito de brevedad, unos 30 segundos, un titular a cada uno sobre esta pregunta para poder cerrar. Y ya aprovecho para darles las gracias por estar aquí, por aportar y por ilustrarnos con su visión de la situación, de cómo se debe de afrontar Canarias tras la COVID. La última pregunta sería, ¿qué creen que se debería de hacer para garantizar la seguridad jurídica del REF? Si quieren pueden empezar por orden de ponencia. Don Agustín Manrique de Lara. Bueno, vuelvo a llegar a la idea inicial. Comisionado el REF,
para abrir el continuo debate, no cuando tenemos un problema. Es que el debate es continuo, porque los asesores fiscales lo tienen continuo, las organizaciones empresariales lo tenemos continuo, estamos continuamente haciendo ese trabajo, las cosas salen a los medios cuando hay un problema. Hay que adaptarse continuamente, hay que pedir que se vayan resolviendo, limando esas vértices que pueden surgir de interpretación y desde luego ir adaptando continuamente también la herramienta. Por lo tanto, yo creo que es creer más en el REF. Sí, precisamente antes cuando se hablaba del problema de la seguridad jurídica del REF, se quedó eso ahí como que nadie se atrevía. Bueno, lógicamente el REF es algo que se mueve, es algo, digamos, vivo, es una necesidad que la sociedad canaria debe tener de forma constante y de forma constantemente revisable. Y, por tanto, posiblemente el conocimiento del REF en sí mismo y la necesidad o la obligación de revisiones constantes sería pues el aspecto posiblemente más importante para garantizar esa seguridad jurídica. Pero, de todas formas, para eso tenemos grandes juristas en esta tierra. Lógicamente, es cuestión de ponerse a trabajar en ello. Bueno, en la parte que me toca a mí, pues decir, y como me pedías un titular, pues diálogo, compromiso desde y por Canarias. Yo creo que con eso llegamos a cualquier lado. Voy a ajustar, igual no el titular. Vamos a ver, ahora mismo tienen un anclaje en la Unión Europea, tiene un anclaje en la Constitución española, nuestro reconocimiento como ultraperiférica, y de ahí emana el régimen económico y fiscal y en el Estatuto de Autonomía. Tuvimos un excelente ponente esta mañana a esta pregunta. Ni él mismo se atrevía a contestarla. ¿Cómo se puede garantizar jurídicamente un régimen económico y fiscal cuando España a duras penas nos entiende? Pues seguir luchando. ¿Han habido avances históricos del REF? ¿Que lo desvinculáramos del sistema de financiación territorial? Eso fue un avance efectivamente histórico. ¿Pero cómo se hizo? Pues a través del diálogo y la negociación. Es que yo no sé en qué mayor seguridad jurídica se le podría dar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos quedamos con estas últimas palabras y además recuerdo esa frase que dijo el anterior ponente Salvador Miranda, diciendo que el REF es una institución viva al servicio de la sociedad canaria, no de unos pocos, al servicio de toda la sociedad canaria. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, yo creo, para poder transmitir, y como bien han puesto los ponentes, diálogos sobre la mesa y transmitir esta importancia que tiene el REF para nosotros. Muchísimas gracias a los ponentes y gracias a los oyentes por seguirnos y hacernos llegar sus preguntas.